Los cuestionamientos, objeciones y deficiencias sobre la propuesta HS Monogamia en ISKCON 2005 a 2022 por la Unión de Familias Vaishnavas Srila Prabhupada estableció que en sus instrucciones que la máxima autoridad son sus libros sobre sus conversaciones, 20 de julio de 1977, a Pranadasa. Y que las cartas son individuales y no son de autoridad universal, a Brahmananda, 28 de septiembre de 1969. Cuando Srila Prabhupada estuvo llevando su misión, estableció en forma clara, sin ninguna ambigüedad, en casi más de 30 afirmaciones, en sus libros, conversaciones y cartas que es un gran adharma, incluso apoyar y qué decir de promover la vida y conducta homosexual, y qué decir una monogamia, monos, uno y gamos, casamiento, de este estilo de vida, de aquí en adelante MHS. Veamos uno de estos ejemplos, en sus libros, Preguntas perfectas, respuestas perfectas. Charla con Bob Cohen, 27-29 de febrero de 1972, Mayapura Prabhupada. No, la idea es que el matrimonio no es sagrado. Piensan que el matrimonio es una prostitución legalizada. Ellos piensan así, pero el matrimonio no es eso. Incluso ese periódico cristiano, La Atalaya, ha criticado que un sacerdote ha permitido el matrimonio homosexual entre hombre a hombre. Así que estas cosas están pasando. Lo toman puramente para la prostitución. Eso es todo. Cuando el mundo se degrada, la civilización se vuelve demoníaca, y el hombre común concede una gran importancia al recto y al órgano genital, en torno a los cuales centra toda su actividad. Incluso en un lugar tan sagrado como Vrindavan, en la India, hombres sin inteligencia pretenden hacer pasar por actividades espirituales las funciones de su recto y de sus genitales. A esas personas se les da el nombre de sajis. Según su filosofía, mediante la práctica sexual irrestricta podemos elevarnos al plano espiritual. SB 4, 29, 14, sigo. En otras palabras, el apetito homosexual de un hombre por otro hombre es demoníaco y no es para ningún hombre sano de sus facultades mentales en el curso normal de la vida. SB 3, 20, 26 siguen sus conversaciones. Hay casi 27 afirmaciones como estas. Solo vean. Los sacerdotes sinvergüenzas también son pecaminosos. Sí, están apoyando la homosexualidad. Así que cuando los sacerdotes son pecadores, el público es pecador, ¿cómo la iglesia pondrá a marchar? Mañana, caminata, 6 de junio de 1976, Los Ángeles, nuestra dificultad. Los mal llamados swamis, sacerdotes, papas, que también están en el Prakti Marga. Todos ellos, sacerdotes, y que tienen relaciones sexuales ilícitas. Prakti Marga. Por lo que están propagado, sí, usted puede tener homosexualidad con otro hombre. ¿Sabes? Se está realizando la ceremonia de matrimonio entre el hombre y hombre en la iglesia abierta. ¿Qué clase de hombres son? Y son sacerdotes. Solo hay que ver. Tales personas degradadas. Mañana, caminata, 13 de mayo de 1975, de Per, con el GBC, 25 de mayo de 1972, Los Ángeles Prabhupada. Ahora la orden sacerdotal apoya el homosexualismo. Me sorprendió. Van a aprobar resolución para casarse entre hombre a hombre. La sociedad humana ha descendido a una posición tan degradada.
Es asombroso cuando escuché que hay una gran conferencia para aprobar esta resolución. Todavía en la India, si alguien oye hablar del homosexualismo, hace el sonido de exhalar. El homosexual está ahí, pero nadie lo apoyará públicamente. La gente está degradándose, solo imagina. Prabhupada, homosexualidad. Ellos están apoyando la homosexualidad. Tan degradado, y todavía dicen, ¿qué hemos hecho? Ellos no saben lo que es la degradación, y su cura. Se trata de enseñar a otros. Ellos no saben lo que es el significado de la degradación. N98. Conversaciones 72-09-28 MWLA, en sus cartas. A Lalitananda Hawaii, 26 mayo 1975. Mi querido Lalitananda Dasa, por favor acepta mis bendiciones. He recibido tu carta del 13 de mayo de 1975 y he tomado nota del contenido. Lamento mucho que hayas tomado la homosexualidad. No te ayudará a avanzar en tu intento de vida espiritual. De hecho, solo obstaculizará tu avance. No sé por qué has llegado a actividades tan abominables. ¿Qué puedo decir? De todos modos, trata de prestar cualquier servicio que puedas a Krishna. A pesar de que estás en una condición muy degradada, Krishna, estando satisfecho con tu actitud de servicio, puede sacarte de tu estado caído. Deberías detener esta homosexualidad de inmediato. Es sexo ilícito, de lo contrario, tus posibilidades de avanzar en la vida espiritual son nulas. Muéstrale a Krishna que eres serio, si lo eres. Así que, la solución que dio Prabhupada es superar esa conducta, a través del vivayajna o matrimonio sacrovédico con el sexo opuesto y formar una familia consciente de Krishna. Araya Rama 1975. Y esto así se aplicó en ISKCON y tuvimos casos muy exitosos de superación y era lo único que se predicaba en general por los líderes discípulos de Prabhupada, hasta el comenzar este siglo XXI. No obstante, es relevante no ignorar que existe un contexto histórico-social detrás de este asunto. Con la caída del Imperio Rojo, la URSS en 1992, cuando surgió el famoso Foro de Sao Paulo, que fue el primero sínodo del posmarxismo en Latinoamérica, conducido por los líderes de izquierda, Lula da Silva, Castro, Chávez, Morales, etc., junto con sus asesores intelectuales orgánicos, Ernesto Laclau y Chandal Mouffe, donde lanzaron su nueva arma para la revolución y emancipación marxista, que fue la subversión social con la lucha de los derechos de las minorías feministas, abortistas, LGTB+Q, etc. Llamados Progress Woke. Y un poco después, a mediados de los 90s, un activista HS se infiltró en ISKCON y empezó una campaña, usando como arma de adoctrinamiento, un famoso ensayo llamado Traya Prakriti, donde trataba de normalizar la HS, y para ello, en forma obsesiva, mes tras mes mandaba su ensayo impreso en varias páginas, a nuestros templos de ISKCON en México y probablemente en el mundo. Luego, con el surgir del email, lo hizo en este medio y en los grupos Yahoo, etc. Pero el liderazgo en ISKCON simplemente lo subestimó. Pero incluso hubo un sannyasi muy santo, que ya dejó el cuerpo de manera trascendental en plena conciencia de Krishna, que en sus libros aludía en la importancia de empezar a incluir a la comunidad HS, y se amparaba en cierta cita de Prabhupada, CC 13.
106. También hay en la India todavía bailarines, dadores de bendiciones y cantantes profesionales, todos los cuales se reúnen durante las ceremonias familiares, en especial, bodas y nacimientos. Esos profesionales se ganan la vida con la caridad que reciben en esas ocasiones en los hogares de los hindúes. También los eunucos aprovechan esas ceremonias para que les den caridad. Esta es su manera de vivir. Estos hombres nunca son sirvientes, ni trabajan en la agricultura ni en los negocios. Solamente reciben caridad de amigos de la vecindad para mantenerse pacíficamente. Sin duda esto prueba, que a diferencia de las leyes canónicas de otras religiosas, en los textos del Dharma védico, nunca mandan el genocidio o maltrato hacia las personas HS, como es el caso de los ligras o eunucos transgénero que aún existen en India. Más respetar necesariamente legítima y autoriza la conducta o las relaciones HS. Esto lo veremos posteriormente. Justificación más adelante, desde el 2010 hasta el día de hoy, ISKCON se ha visto bajo un tremendo bombardeo por las redes sociales y hasta en clases oficiales de algunos discípulos y discípulas de Srila Prabhupada, líderes y que antes eran conservadores, que predican abiertamente la MHS y hasta han aprobado que los HS vengan a ciertos templos y festivales públicos de ISKCON, vestidos de sari y hagan una procesión al estilo carnaval, trayendo a más de ellos, bajo el amparo de una carta de Prabhupada, que mandó a una persona HS con orientación sexual fluida, pero que no era ni devoto, ni iniciado. Honolulu, 10 de junio, 1975, 06, 10. Mi querida Jennifer, por favor acepte mis saludos. He recibido debidamente su carta fechada el 6 de junio de 1975 y he tomado nota del contenido. En primer lugar, tú decides si eres hombre o mujer, luego ser uno u otro. Después, puedes ingresar a nuestro templo cuando lo desees. Pero a veces hombre y a veces mujer, eso no es correcto. Algo tan incómodo no se puede permitir. Será molesto para los demás. De todos modos, continúe cantando Hare Krishna tanto como sea posible. Espero que ésta te encuentre con buena salud. Tu bien queriente Bhaktivedanta Swami. Y esta carta, por ser única, no tiene validez universal, la sobreenfatizan en especial las damas y los mal llamados alíades activistas predicadores Wokyo Progress, que desean imponer las conductas e ideales de los grupos de lucha social, en especial el conjunto denominado por sus oponentes, la ideología de género, feminismo, LGTB, etc. No obstante, hay mucho que discutir, y de hecho ya hemos disertado profundamente el tema en conferencias, mesas de análisis, etc. con devotos colegas eruditos en las redes. Pues con esa única carta, solo se aprueba la fijación o definición hacia un sexo, lo que sugiere una cirugía. Más no autoriza la MHS, ante más de 31 declaraciones de Prabhupada que claramente dicen lo contrario a esto, mismo en el mismo mes y en esos días que se hizo esa carta. Por lo que se trata de una típica falacia de generalización apresurada, para admitir conductas que Prabhupada impugnó. Además que la gran mayoría de la generación de discípulos de Prabhupada, a excepción de uno o dos, no han puesto en cuestión y análisis crítico esto. Más en la segunda generación de discípulos nietos, sí se ha suscitado y se han debatido tales propuestas vistas como disidentes del cuerpo de la enseñanza de Srila Prabhupada.
por lo que aquí nos limitaremos a señalar uno de los conceptos que se ha ido infiltrando en el imaginario colectivo de ISKCON, como si fuera una cosa realmente aprobada por las escrituras y el fundador Acharya Srila Prabhupada y los acharyas previos. Lamentablemente, aunque esta muestra de compasión hacia los HS proviene de un conjunto de almas generosas, una de las bases para sustentar o creer que tienen fundamento tales ideas progres han sido unas declaraciones consumadas en un ensayo que ha dado la vuelta a ISKCON, pero que oficialmente fue rechazado por el GBC como divisivo e inautorizado, por parte de un autor muy santo, compasivo y sin mala fe, que ha recibido un gran linchamiento mediático y tácitamente marginado en ISKCON, como si fuera el único que abrió la puerta a este asunto, aunque sus argumentos han permitido que sean utilizados por los activistas infiltrados progres o woke del posmarxismo. Y como ya se dijo, hasta se han repetido emotivamente por supuestos guardianes oficiales del dogma en ISKCON y hasta de gurús de ramas disidentes Gaudiya Vaishnavas, sin el más mínimo cuestionamiento crítico. Esta acción fue un intento de cumplir con una recomendación que se hizo antes, lo cual en su tiempo sonó como algo mordaz, un acto extralimitado, una ironía aguda, un exceso perjudicial para el paradigma que Prabhupada enseñó directamente en ISKCON, a escasos 50 años que el santo fundador Acharya había comenzado su misión en el occidente. Dicha encomienda fue, que no estoy convencido de que el matrimonio sea el mejor medio en todos los casos, pero un reconocimiento y aprecio serio, formal y público de la monogamia gay es, en mi opinión, lo mejor para ISKCON y sus miembros. 1. La monogamia gay se prefiere a la promiscuidad. 19 de diciembre de 2004, Chakra.org, 27 de febrero de 2014. Con el fin comprender más el naturaleza de este enunciado, hagamos un experimento hipotético para ampliar nuestros horizontes conceptuales. Imaginemos que alguien líder de ISKCON declarara, aunque autorizar el aborto no es el mejor medio para todos los casos, pero algún reconocimiento formal y público y apreciación debe haber por las mujeres devotas que optan por la interrupción del embarazo solo una vez u otros ejemplos aplicados a los 4 principios, aunque permitir la intoxicación no es el mejor medio para todos los casos, pero algún reconocimiento formal y público y apreciación debe haber por esos devotos sinceros que solo fuman cannabis. O aunque quitar el voto estricto de celibato para los sannyasis no es el mejor medio para todos los casos, pero algún reconocimiento formal y público y apreciación debe haber por esos sannyasis sinceros que solo hacen sexo con una sola prostituta. Esta es la categoría de esta afirmación, lo que demuestra que solo se trata de un típico artificio, una falacia de tautología, pues afirma lo mismo que desea negar pero con otras palabras. Ya que monogamia quiere decir eso, matrimonio, gamos con un solo cónyuge monos, a diferencia de la bigamia y poligamia. En síntesis, que en ISKCON reconozcamos como algo genuinamente dármico, el casamiento MHS. Y 2 meses después de esta oferta, se escribió el extenso tratado, lo llamaremos MHS 2005, para darle un aire de legitimidad sástrica a tal recomendación. Pero habrá sido un rechazo infundado de esta propuesta por parte del GBC, que ahora algunos miembros de este cuerpo repiten sin el más mínimo análisis crítico o realmente existen los elementos védicos para objetarlo. Hagamos un análisis de esta argumentación.
En el 2013 se usó el mismo consecuencialismo para otro aparente argumento mordaz, que era disputar otra vez la autoridad de Prabhupada, en su admisión del relato de Yudhishthira apostando a Draupadi en el juego de dados trucados por Shakuni, un pasatiempo que no solo es Srila Prabhupada sino que los acharyas previos aceptan como auténtico. Madhvacharya Mahabharata Tatparya Nirnaya 21, 3, 47, 48. Brindavan Dasa Thakura, Chaitanya Bhagavata Madhya 10, 74, 79. Sanatana Goswami en Tika al-Brihad Bhagavatamrita 1, 5, 38. Bhaktisiddhanta Sarasvati en su Chaitanya Bhagavata Tika Madhya 10, 74, 79. Al respecto, los que apoyan esta tesis han llegado a afirmar: no niego ni rechazo las enseñanzas de Prabhupada sobre este asunto, simplemente me concentro en lo que encuentro en el Bhagavatam. Sin embargo, esta afirmación no solo se trata de un típico sofisma de tautología. Pues además, esto crea un gran dilema. Se puede leer el Bhagavatam mismo y obtener el verdadero significado sin aceptar los significados de Srila Prabhupada, el fundador Acharya Mahana, enviado y profetizado directamente por Krishna y Sri Chaitanya. ¿Qué significa siquiera llamar significados a los significados de Srila Prabhupada? De esta manera, de forma involuntaria surge el dilema: ¿se trata de un discurso para anular la autoridad de Srila Prabhupada en esta materia? Dicho escrito en PHS 2005 se basa en estos puntos. 1. La tensión entre justicia y misericordia. 2. La tensión entre competir. 3. Deberes morales. 4. La tensión entre lo ideal y lo real. 5. La tensión entre actos y consecuencias. Ahora, sería una gran deshonestidad el no reconocer que este ensayo contribuyó enormemente para comprender aspectos reales que afrontan los matrimonios de seguidores de Krishna, en la definición amplia y correcta de lo que es sexo ilícito y sexo legítimo en las damas y caballeros que hacen su voto en el Vivaha Yajna. Esta contribución brillante es que existen dos niveles: 1. El ideal, que es siguiendo estrictamente las reglas de ritual Garbhadana Samskara, que es cumplido por los dvijas que siempre han sido una minoría SB 7, 11, 13. Aquellos que se han purificado por medio de la ceremonia Garbhadana y otros métodos reformatorios prescritos, que cuentan con la aprobación del señor Brahm y se llevan a cabo con mantras védicos y sin interrupción, son dvijas, nacidos por segunda vez. Esos brahmanas, katrillas y vaillas, los dvijas, el sector más elevado de la población, tiene el deber de observar la ceremonia del Garbhadana Samskara antes de engendrar un hijo. Bhagavatam 7, 11, resumen del capítulo. Y el 2. La relación dentro del puro samskara del vivaha o matrimonio, sin seguir estrictamente las reglas del sacramento anterior, que es típico y autorizado en los dharmas sastras para las personas de categoría sudra, que son la mayoría. Si alguien no se purifica mediante el proceso de la ceremonia de entrega de semillas, o Garbhadana Samskara, se lo clasifica inmediatamente entre los sudras porque solo los sudras no pasan por este proceso purificatorio. La vida sexual sin el proceso purificatorio de la conciencia de Krishna es meramente el proceso de entrega de semillas de Sudra Prabhupada. Clase de Srimad Bhagavatam Canto 10, capítulo 86, text 59 y Krishna Book volumen 3 cap 86. Ahora, continuando con el análisis crítico.
Lo interesante de esto es, que para intentar justificar esta tesis MHS, se presentan varios ejemplos de casos paradójicos de consecuencialismo moral del Mahabharata, pero, bajo una lectura cuidadosa, ninguno de estos casos trata sobre el tema de la MHS. Cosa que los mismos proponentes reconocen en dicho tratado, como veremos más adelante. Por lo que a grandes rasgos, se trata de una falacia de falsa asociación y falsa analogía. Sin decir que tales proponentes dudan y subestiman la autoridad del Mahabharata, basándose en el comentario de Madhvacarya, al que le atribuyen que descalificó este libro como altamente corrupto. Por lo que su lógica es A. La MHS es genuina porque el Mahabharata la apoya. B. La base de A. El Mahabharata es altamente corrupto. C. La MHS es genuina. La conclusión sería que de una fuente altamente corrupta, produce algo corrupto. Aunque no es el único dato desinformado e ininteligible, pues si leemos las palabras de Madhvacarya, difieren de tal categorización, ya que él afirma en su Mahabharata Tatparya Nirnaya 2, 3, 4 que se le han agregado versos y se le han quitado. Y corrupto significa según la RAE, adj. Desus, dañado, perverso, torcido. Por lo que se trata de una típica falacia de extrapolación. Aunque hay otros errores serios de lógica, y nos gustaría profundizarlos, lo que alargaría mucho este análisis. No obstante, como lo demostraremos en el transcurso de este tratado, la base o cimiento principal donde se soporta la estructura de dicha argumentación MHS 2005 es, que ese ensayo presenta un discurso deconstructivo para disputar e invalidar los significados y declaraciones del Gran Mahayana, enviado por Krishna para establecer el Yuga Dharma por los 10,000 de Kali Yuga. O sea, que la exégesis de Srila Prabhupada en su Tika, etc. El apetito homosexual de un hombre por otro hombre es demoníaco y no es para ningún hombre sano de sus facultades mentales en el curso normal de la vida. SB 3, 20, 26, sigo. Es inválida. Para ello, el proponente se refugia en el argumento que los comentadores previos, algunos de ellos acharyas como Sridhar Swami, no han explicado como Prabhupada dichos pasajes. Ni el Bhagavatam directamente. Sobre esta premisa se le pretende quitar la autoridad o validez a la instrucción de Srila Prabhupada, lo cual ya se oye bastante escabroso, por no decir profano como los demostraremos adelante. Como respuesta, los oponentes han presentado refutaciones a tal argumento. Uno muy obvio, es que se puede observar el hecho, que aunque los acharyas han comentado de diversas maneras los pasajes del Bhagavatam, pero eso no significa que sean erróneos los tikas o comentarios de Prabhupada y los otros comentaristas que exponen de diversas formas dichos pasajes. Por ejemplo, en el pasatiempo de Putana, los acharyas explican de diversas formas este lila, como Prabhupada lo reveló en el libro de Krishna. Veamos el texto original y la explicación de Prabhupada. Srimad Bhagavatam 10, 6. 8. Acostado en la cama, el señor R. Krishna, la superalma omnipresente, supo que Tan, que era una bruja experta en matar niños pequeños, había venido a matarle. Entonces, como si tuviese miedo de ella, Krishna cerró los ojos.
Tan, como la persona sin inteligencia que se pone en el regazo una serpiente dormida confundiéndola con una cuerda, sentó sobre su regazo aquel que iba a ser su destrucción. Krishna Book. Cap 6. Krishna exhibió la naturaleza de un pequeño bebé y cerró sus ojos, como si tratara de eludir el rostro de Tan. El hecho de que el Señor cerrara sus ojos, lo estudian e interpretan los devotos de diferentes maneras. Unos dicen que Krishna cerró sus ojos porque no le gustaba el rostro de Tan, pues ésta había matado a muchos niños y ahora venía a matarlo a él. Otros dicen que a ella se le estaba dictando algo extraordinario y que, a fin de darle confianza, Krishna cerró sus ojos para que ella no tuviera miedo. Otros más dan esta interpretación. Krishna apareció para matar a los demonios y para proteger a los devotos, tal como se afirma en el Bhagavad Gita. Paritraya Sdhn Vinyachadukdm. El primer demonio que moriría a manos de Krishna era una mujer. De acuerdo con los preceptos védicos, está prohibido matar a una mujer, a un brahmana, a un niño o a una vaca. Krishna estaba obligado a matar a la bruja Tan, y puesto que el Shastra védico prohíbe matar mujeres, Krishna no pudo evitar cerrar sus ojos. Otra interpretación dice que Krishna cerró sus ojos porque simplemente la consideró su nodriza. Tan se acercó a Krishna a ofrecerle su pecho para que él mamase. Krishna es tan misericordioso que, aunque sabía que Tan estaba allí para matarlo, la consideró su madre o su nodriza. Ahora, ¿por qué los acharyas explican de diferentes ángulos el Bhagavatam? Esto lo esclareció Sri Chaitanya. No trates de alabarme de esa manera, le dijo el Señor a Santana. Simplemente trata de comprender la verdadera naturaleza del Bhagavatam. El Bhagavatam es la representación sonora del Señor Supremo K. Por lo tanto, el Bhagavatam no es diferente de Kisa. Krishna es ilimitado, y de manera similar, cada palabra y letra del Bhagavatam tiene significados ilimitados. Enseñanzas del Señor Caitanya, 1975, capítulo 16. Sobre este tipo de abordaje, de querer invalidar el comentario del fundador Acharya de ISKCON y gurú de dichos proponentes MHS, Srila Prabhupada nos advierte. Significado. En el sistema de Parampar, el Bhagavatam tiene muchos KDS, muchos comentarios, pero el Dardara SVM es el primero, el que los demás crías siguen en sus comentarios. El sistema de Parampar no permite ninguna desviación con respecto a los comentarios de los crías anteriores. Basándose en los crías anteriores, se pueden escribir bellísimos comentarios. Sin embargo, no se permite desafiar a los crías anteriores. El orgullo falso que nos lleva a pensar que podemos escribir mejor que los crías anteriores llenaría de imperfección nuestros comentarios. En la actualidad se ha puesto de moda que cada quien escriba a su propia manera, pero los devotos serios nunca aceptan esos escritos. Llevados del orgullo falso, todos los estudiosos y filósofos pretenden hacer exhibición de su erudición interpretando a su propia manera los stras, y en especial la Bhagavad Gita y el Bhagavatam. Chaitanya Mahaprabhu rechaza de plano esa forma de comentar. Por eso dice, Arta Vyastali Kanasei. Los comentarios escritos conforme a la propia filosofía nunca se aceptan. Nadie apreciará esos comentarios de las escrituras reveladas. C.C. Antia 7.
13 HS y los Shastras. Una de los máximas pilares para apoyar la argumentación de MHS es que tratan de excusar esto diciendo que no existen menciones sástricas que prohíban las relaciones homosexuales en las escrituras, solo en el Manu Samhita menciona esto, pero no es un gran pecado, por lo tanto las afirmaciones de Prabhupada en contra no son válidas. ¿Pero qué dicen las escrituras al respecto? Sri Krishna Bhagavan dijo, los pecados a causa de los cuales los pecaminosos que regresan del infierno llegan a nacimientos particulares, y las señales producidas por signos particulares, oye estos de mí. GPV1. El asesino de una mujer y el destructor de embriones son en esta vida salvajes llenos de enfermedades. Quien comete relaciones sexuales ilícitas pansexualismo, ahora es un eunuco transgénero. Quien se fugó con la esposa del maestro gurú, nace con piel enferma. GPV 4. Garuda Purana V 4. Krishna claramente define que la homosexualidad es resultado de haber cometido sexo antinatural, aún con la esposa, o el adulterio, la zoofilia, homosexualidad, etc. Y es un pecado igual que matar a una mujer, matar a un bebé no nacido, aborto, o fugarse en adulterio con la esposa del gurú, castigos para irse al infierno y nacer como un enfermo de la piel. El Narada Smriti, otro código legal escrito AC, prohíbe el matrimonio. Entre otros, a los homosexuales Mukebhaga boca vagina, hombres que practican sexo oral con otros hombres. Estos cuatro, Irsyaka, Sevyaka, Bhataretas y Mukebhaga, son completamente rechazados como inválidos para el matrimonio. NS1, 12 minutos, 15 segundos, también el Narada Smriti 9. 223 define como pecadores condenados por un gran pecado a los eunucos o transgénero, el difamador de las doncellas, el acusado de pecado mortal, Abhisastaka, el traidor de un amigo, el informante, el vendedor de Somayun Parivindaka, etc. Narada Smriti 9223, Xili. Los Dharmasastras prohíben el sexo como ilícito, el coito que no sea vaginal, ayoni, aún con la esposa, y el Yajnavalkya Smriti afirma que esto incluye actos como la sodomía con otros hombres, y define a los cuatro ya mencionados con esa conducta, Is 1, 81, por tener sexo con hembras animales, con la mujer en su menstruación, sodomía, etc. Tiene que purificarse con penitencia Santapanam. Atri Smriti 1268. Un hombre quien tiene otro tipo sexo, que no sea en el órgano reproductivo femenino de la esposa, incurre en gran pecado. Bodhayana Dharma Sastra 3, 7. 2. Hombre quien tiene otro tipo de sexo, que no sea en el órgano reproductivo femenino de la esposa, incurre en gran pecado, igual a un ladrón o a matar un brahmana. Astama Dharma Sutra 1, 19, 5. El gran pecador que descarga el semen en los que no tienen matriz, ayonis sodomía, etc., en los úteros de mujeres que no sean la esposa, prohibidos, billonis, y en los úteros de los animales, pazuyonis, caerá en el infierno reto bojana, donde uno tiene que subsistir comiendo semen. Luego cae en Vasakupa, un pozo profundo y estrecho de grasa. Allí permanece 7 años de los devas y le dan semen para su dieta. Cuando renace en la tierra, se convierte en el hombre más despreciable del mundo. Narada Purana 1, 15.
93b, 95a, esos hombres tontos de mala conducta que se involucran en todas las formas de relaciones sexuales, pansexualismo, o relaciones con mujeres ilícitas y que sodomizan a otros hombres, nacen de nuevo sin sus órganos sexuales o como afeminados transgéneros o eunucos. Mahabharata 13, 133, 51, 52, edición crítica de Pune, texto incompleto, con responsabilidad limitada, Anusasana Parva, parte 2, sección CXLV, p. 313, edición de Ganguly, texto completo. Ahora, ¿será verdad que en el Manu Samhita se dice que no es un gran pecado? Veamos todo el contexto y las categorías de pecados donde se menciona las relaciones HS. Se declara que golpear a un brahmana, oler artículos desagradables como licor, hacer trampa y tener relaciones sexuales con un hombre, causa la pérdida de un buen nacimiento o varna y se hace un intocable. Manusmriti 11, 68, un hombre que haya cometido zoofilia sexo con animales, o sexo que no sea con la vagina con una mujer, o que haya tenido relaciones sexuales en el agua, o con una mujer menstruando, deberá realizar un Santapana Krikra. Manusmriti 11, 174, un hombre nacido dos veces que tenga relaciones sexuales con un hombre, sodomía o con una mujer en un carro tirado por bueyes, en el agua o durante el día, se bañará vestido con sus ropas. Manusmriti 11.175, Krishna dijo que el resultado del coito en el período menstrual aún con la esposa, es tan pecaminoso que lo lleva al perpetuador a los narakas o infiernos. Ekadasi Margasirsa Shukla o Moksada Ekadasi, del Brahmanda Purana. Si una doncella contamina sexualmente a otra doncella, su multa será de 200 piezas de oro. Ella también pagará el doble de su dote nupcial y recibirá 10 latigazos. 8. 369. Si una mujer es encontrada teniendo actos sexuales con otra muchacha, inmediatamente se le afeitará la cabeza o se le cortarán 2 dedos, y se la exhibirá sobre un burro. Manu Smriti, capítulo 8, verso 370. El veredicto del Manu Samhita es, sí. 174 prescribe comer los 5 productos de la vaca o panchagavia y renunciar a la comida por una noche por varios actos sexuales cometidos por un hombre, y que están a la par del incesto y el adulterio con la esposa del gurú, beber licor, golpear a un brahmana, sexo dentro de veneros de agua o en la menstruación o en el día, o la sodomía, incluidos aquellos con otros hombres. Sí. 175 establece que aquellos hombres que mantienen relaciones sexuales con un hombre deben bañarse mientras están vestidos. Según 11. 68. Tradicionalmente se considera que un hombre que se involucra en tales actos pierde todos los méritos de su buen nacimiento védico, se vuelve un pecaminoso intocable. Esto prueba que sí es un gran pecado la homosexualidad y que el argumento contrario es quimérico. Otro alegato para tratar de nublar todas estas evidencias, es el que afirma que no existe ninguna mención contra el homosexualismo en el Bhagavatam o el Gita. Si bien son ciertas las premisas, el problema de esa conclusión de invalidez es que se tropieza con el hecho, que también en el Bhagavatam y el Gita no se prohíbe ni menciona el aborto, ni el incesto, ni el fumar o masticar tabaco, ni el café, ni la ayahuasca, ni los hongos alucinógenos, ni el licuri o peyote y otros actos pecaminosos de drogadicción, y no por ello se hacen permitidos. A lo mucho se menciona Bnam, Drinking, S.B. 1:17.
38. Tampoco se menciona directamente a ISKCON, ni a Prabhupada, ni el Mahamantra Hare Krishna completo, y no por ello son inválidos. También muchos acharyas previos no interpretaron el texto. 11, 5, 32, Kabaradvika etc. Como referirse a Sri Chaitanya, quien no se menciona directamente en el Bhagavatam, pero eso no lo hace inválido. Por lo que solo se trata de una típica falacia de evasión. Además es interesante que en el SB 7, 11, 7 se le da total autoridad a los Smritis Dharmas Shastras y Puranas donde sí se menciona la homosexualidad femenina y masculina como un gran pecado, como ya se mencionó. Veamos qué dice la cita directa. B7, 11. 7 Dharman Lai Bhagavan Sarva Vedamayo Ari Smrita Katadvid Rjangena CTM Prasdati el Ser Supremo, la personalidad de Dios, es la esencia de todo conocimiento védico, la raíz de todos los principios religiosos, y, Smriti, la memoria de las grandes autoridades. Oh, Rey Yudhira. Este principio religioso debe considerarse prueba concluyente. Partiendo de ese principio religioso, todo se satisface, mente, alma y cuerpo incluidos. Sigo. Los Smriti, las escrituras que siguen los principios del conocimiento védico, se consideran evidencia de los principios védicos. Hay 20 tipos distintos de escrituras que tratan de los principios religiosos, y, entre ellas, las escrituras de Manu y Yajnavalkya se consideran autoridades universales. En el Yajnavalkya Smriti se dice, Ruti Smriti Sakras Vasya Priyam Manasam Yaksakalpajak Modharman Lamida Smtano. El comportamiento humano debe aprenderse del Ruti, los Vedas, y del Smriti, las escrituras que siguen los principios védicos. Rlarpa Goswam, en su Bhakti Rasmrita Sindhu dice, Ruti Smriti Purdi, Pañchatra Divina y Kunti Karer Bhaktirupti Aiva Kalpat. El significado de este verso es que para ser un devoto es necesario seguir los principios que se exponen en los Ruti y Smriti. Es necesario seguir las normas de los Puras y el Brahmacharya Vidi. No se puede ser devoto puro sin seguir los Ruti y Smriti. Además, Ruti y Smriti sin servicio devocional no pueden llevarnos a la perfección de la vida. Además, así como el primer canto 1, 17. 38 indica en forma general solo estrella como sexo ilícito y gnam, drinking para todo tipo de ebriedad y uso de drogas. En el 5 cantos se establece en forma general que es pecaminoso los otros tipos de sexo, que no sea entre hombre y mujer bajo el sacro voto de Vivaya, lo que incluye también HS usando las palabras sarvigamas que en sánscrito literalmente significa toda clase o diversidad de actos sexuales. B5, 26, 21 Yas Televisión y Avaisar Vigamas Tan Mamutran Iraya Vartan una Bajraka Kalmalm Ropian y Karanti. Sinónimos ya, todo el que, tú, pero, ya, en esta vida, vai, en verdad. Sarva Vigama, se entrega a la vida sexual indiscriminadamente, tanto con seres humanos como con animales. Tam, a él. Amutra, en la siguiente vida. Niraye, en el infierno. Vartaminam, existir. Vajraka Kalmalm, un árbol de seta vegetal con espinas como rayos. Ropia, subiéndole a. Nikaranti, lo empujan. La persona que se entrega indiscriminadamente a la vida sexual, incluso con animales, es enviada después de morir al infierno Vajraka Kalmal. En ese infierno crece un árbol de seta vegetal lleno de espinas duras como rayos. Los agentes de Yamarja cuelgan de ese árbol al pecador y lo empujan con fuerza, de modo que las espinas le desgarren todo el cuerpo.
En síntesis, Prabhupada aclara el error de todo ese tipo de argumentación utilizada en el escrito MHS 2005, CCAD 7117, sigo. Como ya se explicó, hay tres prasthnas en el camino del avance del conocimiento espiritual, a saber, Niya Prasthna, filosofía Vedanta, Ruti Prasthna, los Upanishads y los mantras védicos, y Smriti Prasthna, el Bhagavad Gita, Mahabharata, Puras, etc. Y esto se llama Ardha Kukuniya, la ilógica de media gallina verde LL 5176. Si uno cree en las escrituras védicas, debe aceptar todas las escrituras védicas reconocidas por los grandes kshatriyas, pero los filósofos Mids aceptan solo Nirya Prasthna y Ruti Prasthna, rechazando el Smriti Prasthna. Y peor aún, esto nos puede conducir a sucumbir en otro factor que deteriora fuertemente nuestra vida espiritual, como sería el caso de desafiar y querer invalidar los significados de Srila Prabhupada. El ateísmo significa desafiar la autoridad de los Vedas y desacreditar a los grandes kshatriyas que enseñan las escrituras védicas para el beneficio de la gente en general. Néctar de la devoción 7. Ateísmo significa no creer en los extra o no aceptarlos tal como son, comentar según el propio antojo. Eso se llama ateísmo. Conferencia sobre SD 1, 2, 6, Roma, 24 de mayo de 1974. Ateísmo significa cualquier persona que no cree en las escrituras estándar. Eso se llama ateísmo. Conferencia sobre CCA de Lila 7. (109, 114, San Francisco, 20 de febrero de 1967). Llegando al final de esta disertación, no se quisiera terminar si aclara que algunos discípulos de Prabhupada, aunque condenan el MHS, ellos han propuesto otra fórmula, que dice que nada en las escrituras y las instrucciones de Prabhupada prohíben una unión libre pero célibe HS. Suponiendo hipotéticamente que existiera tal caso, esto sería apoyar la vida y relación homosexual, cosa que Prabhupada desaprobó fuertemente, y además que la realidad es, que los testimonios de los hijos de personas HS, como también las personas que se han reformado de esa conducta y estudios científicos neutrales e independientes entre los que se destacan el Dr. Mark Regnerus, y University of Texas at Austin. Regnerus, Mark. New Family Structures Study. Ann Arbor, N. Inter-University Consortium for Political and Social Research 2012, 11, 28 han demostrado que los homosexuales no pueden vivir monógamos y fieles a una pareja, y con todo y esa vida de libertad sexual, se siguen suicidando, y contagiándose de SIDA, drogándose y otras enfermedades. Por lo este argumento es, como se dice en español de México, amarrar el perro con una cadena de chorizo. O sea, una entelequia. Conclusión: sin duda, es muy comprensible que almas Vaisnavas tan avanzadas deseen extender su misericordia y compasión a las almas más caídas y sufrientes, pero Srila Prabhupada también marcó límites a dicha generosidad. Sikh se afirma que una de las cualidades del budista es la misericordia, pero la misericordia es algo relativo. Nos mostramos misericordiosos con nuestros subordinados o con alguien que sufre más que nosotros.
Sin embargo, si estamos ante una persona superior, esa persona no puede ser objeto de nuestra misericordia, sino que seremos nosotros el objeto de su misericordia. Por lo tanto, mostrar compasión o misericordia es una actividad relativa. No es la verdad absoluta. Aparte de esto, también debemos saber en qué consiste la verdadera misericordia. Dar de comer a un enfermo algo que le está prohibido y le va a hacer daño no es misericordia, sino crueldad. Mientras no sepamos en qué consiste realmente la misericordia, es posible que creemos situaciones indeseables. Si deseamos mostrar verdadera misericordia, predicaremos el proceso de conciencia de Krishna para revivir la conciencia perdida de los seres humanos, la conciencia original de la entidad viviente. CCM 9:49. Entonces, si mantenemos nuestro movimiento puro, entonces eres tan fuerte como Kia. Los cuestionamientos, objeciones y deficiencias sobre la propuesta HS Monogamia en ISKCON 2005 a 2022 por la Unión de Familias Vaisnavas. Srila Prabhupada estableció que en sus instrucciones que la máxima autoridad son sus libros sobre sus conversaciones, 20 de julio de 1977, a Pranadasa. Y que las cartas son individuales y no son de autoridad universal, a Brahmananda, 28 de septiembre de 1969. Cuando Srila Prabhupada estuvo llevando su misión, estableció en forma clara